tenemos con nosotros a Maite del Sol, que ya estuvo con nosotros en otro programa hablándonos de los sueños. Buenas noches, Maite. Muy buenas noches, Anabel. Hoy vienes a hablarnos un poquito sobre el tarot. Su origen es bastante misterioso, porque realmente nadie puede afirmar de dónde viene, ¿no es así? Pues sí, efectivamente, como dices muy bien, su origen es incierto. El origen del tarot es muy desconocido y además siempre está envuelto en un halo de misterio, lo cual pues le hace más fascinante todavía, ¿no? Quizás se remonta, como otras cartas de juego también, a los tiempos de los antiguos egipcios. Hay estudiosos que han reconocido a los arcanos mayores en los jeroglíficos y eso es algo bastante sorprendente, ¿no? Y entonces también se apuesta por esa teoría. Sin embargo, hay otros que hablan de muchas semejanzas con las cartas de los primeros juegos de ídolos orientales, o sea que hay una cantidad de teorías tremenda, pero quizá la que más fuerza tiene es la de que pudo surgir en la Edad Media, que pudo ser realmente la cuna del tarot. Ciertamente no se sabe ni siquiera si los arcanos mayores, con sus dibujos simbólicos, y los menores, pues con sus bien conocidos cuatro palos, pues fueron creados por separado y reunidos más tarde en una sola baraja por alguien, o si por el contrario nacieron directamente como mazo o baraja de 78 cartas. Fíjate que incluso se puede hablar de un origen muy antiguo, porque hasta Cicerón o Plutarco, por ejemplo, mencionaron en su tiempo tiradas de cartas adivinatorias en los alrededores del templo de la diosa Fortuna. O sea que tú fíjate este enigma de los orígenes del tarot, hasta cuándo puede llegar. En la actualidad pues sabemos que las cartas más antiguas de las que se tiene registro hoy día se encuentran en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, pero ahí se nos pierde cualquier otra hipótesis acerca del origen real de las cartas del tarot. Su aparición, como bien has dicho antes, el auge fue en el siglo XIII, que coincidió con la herejía cátara. ¿Sí? La Iglesia lo prohibió en el siglo XIV por considerarlo herejía. ¿Por qué considerarlo herejía y no brujería, Maite? Bueno, pues mira, es que recientemente ha salido a la luz una teoría que relaciona el origen del tarot con el orden monástico benedictino, con los benedictinos. Es una teoría muy nueva y entonces, bueno, hay algunos investigadores muy conocidos como Daniel Rhodes y Encarna Sánchez, que son los creadores de la Escuela Internacional de Mat, que dicen que existen numerosas relaciones entre la simbología del tarot y la herejía medieval de los cátaros. De entrada podemos hallar quizá una coincidencia temporal y espacial, las dos cosas. Y además es que los juegos más antiguos de tarot que se conservan surgen precisamente en la misma época y en los lugares donde se desarrolló la Iglesia cátara, la Iglesia del Amor, les bonhommes o buenos hombres, los perfectos y puros. Por eso de ahí que si el asunto se relaciona con la Iglesia tiende a ser más considerado como una herejía que como obra de brujas. Además, hay un editor de cartas del Tarot de Marsella que sostiene que este juego fue inventado en el mismo Marsella y que estuvo relacionado con los constructores de catedrales románicas, concretamente con el monje marsellés Cassien. Entonces, por eso se tiende más a hablar de herejía que de brujería, ¿sabes? Tú, en tu día a día, eres tarotista. ¿Qué baraja de Sí. cartas es la que utilizas tú? Bueno, pues hay muchas barajas o mazos de tarot, pero casi todas siguen dos escuelas o tendencias, la de Marsella, el tarot de Marsella, y el Rider White, que fue creado por Arthur White, que pertenecía a la Orden de la Aurora Dorada, la Golden Dawn. También está el tarot Tot, que es también muy conocido. Digamos que son las tres tendencias más conocidas. Yo en mi caso lo que más utilizo es el tarot de Marsella y el Rider White. Depende del tipo de lectura que vaya a realizar. Si el consultante desea una lectura más psicológica, más introspectiva, de ayuda, como método evolutivo para su vida, siempre trabajo con el de Marsella, porque sus arcanos mayores encierran mucha sabiduría
y los arquetipos que representan, bajo mi punto de vista, por supuesto, están más perfilados, más definidos que en el tarot Rider-Waite. Pero no obstante, si la lectura es más de corte predictivo o adivinatorio, ahí opto siempre por utilizar el Rider, porque al extender las cartas sobre el tapete, de un simple vistazo ya ves la respuesta que te está dando el oráculo para esa situación del consultante. No es más como más visual. No obstante, siempre es preciso tener memorizadas bastantes combinaciones de cartas, porque a veces te dan respuestas muy contundentes cuando aparecen en determinadas combinaciones, en determinada conjunción. ¿Mm? Antes has dicho, si no me equivoco, que la baraja de cartas tenía 78 cartas. ¿Todas las barajas tienen 78? Sí, si son de tarot, sí. A ver, han surgido también otro tipo de oráculos adivinatorios, hay muchos, por ejemplo, está el de Madame Lenormand, el oráculo Lenormand, que son menos cartas, hay otro tipo de que pueden seguir un poco la dinámica del tarot, pero si hablamos de tarot propiamente, son 78 naipes y se dividen en dos grupos. Un grupo está conformado por 22 arcanos mayores, arcanos se les llama porque tienen una sabiduría, encierran una sabiduría, y realmente esos 22 arcanos mayores son propiamente el tarot en sí. Sé que esto va a sonar un poquito extraño, pero bueno, ahora lo explico. Y luego están estos 22 arcanos mayores, nos hablan de las lecciones de vida que debemos entender para evolucionar. Y por otra parte están los 56 arcanos menores, las 56 cartas de los palos que van orientados más hacia nuestros aconteceres diarios. Decía antes lo de que los mayores son propiamente el tarot, porque se dice que los menores son nuestra común baraja española, la que estamos habituados aquí, y que o por ejemplo la inglesa, la de picas, corazones, diamantes y tréboles. Pero la combinación de arcanos mayores y menores reflejan las circunstancias de nuestra vida, ya sea respecto al pasado, el presente o las tendencias que se prevén de cara al futuro próximo, siempre que continuemos con los mismos hábitos, actitudes y pensamientos. Esto es algo que yo siempre le recalco a las personas que me consultan, porque hay un concepto muy erróneo, existe un concepto que está muy equivocado respecto al tipo de respuesta o ayuda que el tarot puede facilitar. Por eso, si estudiamos bien las leyes herméticas que encierran estas cartas y realizamos una lectura acertada basándonos también un poquito en nuestra intuición, pues ahí con los 78 arcanos obtenemos esa clave que el universo nos envía a cada instante. Una cosa que siempre me ha llamado la atención, Maite, cuando vas a tirarte las cartas, siempre te recomiendan cortar con la mano izquierda y no tener cruzadas las piernas. ¿Por qué? Bueno, mira, existen muchas creencias y supersticiones en torno a la manera de echar las cartas. Hay tarotistas que piensan que si el consultante cruza las piernas mientras le están realizando una lectura de tarot, bloquea las energías. Nuestro cuerpo ya sabemos que está conformado por multitud de canales energéticos por los que fluye la energía, la que captamos del cosmos y que devolvemos. Y por tanto, de esa misma manera, pues existe la creencia de que bloqueamos esa energía si cruzamos nuestras manos o piernas, y eso no le llega al tarotista. O sea, digamos que es como un obstáculo que percibe el tarotista. Entonces, por eso hay muchos que dicen, no cruces manos ni pies, no los cruces. Yo no soy tan rigurosa en ese aspecto, pero bueno. Y luego el tema de cortar con la mano izquierda, el mazo, eso sí que lo considero importante, porque al fin y al cabo nuestro hemisferio derecho, que es el que rige toda nuestra parte corporal izquierda, es el más intuitivo, eso ya lo sabe todo el mundo, y es el que nos guía el que se guía por las sensaciones, el que capta lo que está más allá de nuestros 5 sentidos. Y ese hemisferio izquierdo ya sabemos y el hemisferio izquierdo por contra es el más racional y el ejecutor, por así decirlo. Sí. De ahí que cuando cortamos con la mano izquierda, impulsamos en cierta forma a nuestro hemisferio derecho para que se ponga en funcionamiento y saque toda nuestra intuición, ese sexto sentido, a la hora de seleccionar las cartas, y así la lectura sea más sensitiva y conecte mejor con los planos sutiles. Es una cosita así. Claro, o sea, ya sabemos que los hemisferios van cruzados, es decir, el derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo, y es así.
Es así, es simplemente tratar de que la intuición, y por eso cortamos con la mano izquierda, porque decimos, vale, ahora estoy manejando mi hemisferio derecho y está funcionando más mi intuición que mi raciocinio. Y en el caso de una lectura de tarot hace falta intuición, es lo que se busca. ¿Mm? ¿Es cierto que a través del tarot podemos realizar la misma función que un analista de sueños? ¿Se puede interpretar los sueños a través de las cartas? Por supuesto, por supuesto. Esto es una función que además no está no se tiene mucho en cuenta, se obvia mucho, se pasa de largo y sí puede realizar una función parecida a la de un analista de sueños. Es una gran verdad lo que has dicho. Es que la interpretación de los sueños es una de las cosas más fascinantes que hay en el análisis del pensamiento de los hombres y mujeres. O sea, muchos seres humanos lo interpretan como premoniciones, los sueños como premoniciones, que por cierto hace poquito hablé en tu programa de este tipo de sueños. Y también dependiendo de distintas regiones o culturas, a los sueños pues se les suele incorporar un sentido mágico. Para otra gente, para otras civilizaciones o culturas son situaciones aisladas que se producen en un momento de descanso y que no tienen más sentido. Pero la filosofía siempre se ha ocupado mucho del tema de los sueños. No voy a entrar aquí a hablar del tema de la antigua Grecia y todo, pues bueno, todos los estudios que ahí hicieron los antiguos, y Freud también, que ubicó a los sueños pues de una manera, bueno, ya lo conocemos, de esto no voy a hablar aquí porque se nos haría muy largo, pero lo que sí que quería decir es que el tarot aporta también un importante glosario de palabras y significados que intervienen en la interpretación de los sueños. Fíjate que Philippe Camoin, que es el descendiente de la casa Camoin, una larga dinastía de maestros de cartas, reveló las leyes del tarot y según su propia definición, pues el tarot permite conectarse con algo que se nos escapa y que hemos olvidado. Es como si solo nos confirmase lo que nosotros ya sabemos, porque realmente somos nosotros quienes decidimos. Decía Camoin que el tarot es un medicamento de la memoria. Y por eso el tarot aporta también un glosario de palabras con posibles significados de los sueños. Un tarotista que conoce bien las leyes y significados de las palabras puede ser de mucha ayuda para realizar un mejor análisis del sueño. En ese sentido, pues algunos de los elementos pues más frecuentes son la muerte, los vuelos, el agua, pero porque por ejemplo el agua es muy frecuente y muy importante en el tarot. Ahí ya pues entra a analizar, por ejemplo, pues qué calidad tiene, su transparencia, cómo está relacionado y claro, pues es muy fácil, el tarot aporta una cantidad enorme de palabras para interpretar los sueños. Es muy interesante, pero está muy poco trabajado este tema. ¿Qué se le puede preguntar al tarot, Maite? Bueno, pues mira, a menudo las personas que se acercan al tarot y sobre todo aquellas más curiosas se preguntan esto, ¿cuál es la utilidad práctica? ¿Para qué sirve? ¿Y de qué manera les puede ayudar? Y a veces hay muchos que llegan a cuestionarse su veracidad, así como los mensajes que el cartomante le transmite. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que ha habido tanta injerencia y tanto intrusismo en este campo que se ha desvirtuado por completo su significado y el motivo de su existencia. Entonces, al tarot hay que tener en cuenta que todo el que desee saber para qué sirve y qué se le puede preguntar, el tarot no le va a solucionar la vida. Su finalidad es marcar tendencias y mostrar vías de salida, pero únicamente somos nosotros los que las podemos tomar y quienes tomamos las riendas de nuestra vida y la enmendamos. Es una herramienta muy buena con la que podemos trabajar para evolucionar y desarrollarnos a nivel personal y espiritual, pero también se puede utilizar como oráculo predictivo y en ese caso se convierte en un medio para recibir mensajes. Por mucho que la gente lo quiera malinterpretar, y esto lo tengo que aclarar, el tarot no tiene nada de malo, ni de dañino, ni de perjudicial, o sea que es que esto hay gente que tiene muchos prejuicios. Simplemente es un método para traer información, eso sí, siempre que se emplee de forma honesta e íntegra. Claro. Entonces hay que saber en manos de qué personas o qué profesionales te pones y también lo que debes esperar de ellas. Entonces, pues bueno, el tarot facilita un tipo de pronóstico o augurio, si lo sabemos emplear bien y leer bien,
y bueno, nos explica cómo ir día a día. Por ejemplo, imagina que acude una persona a un tarotista para consultarle acerca de un tema concreto y en base a la forma en que esa persona se está comportando en su vida cotidiana, cómo está actuando o lo que siente, pues la respuesta del tarot se encaminará en esa dirección. Le dirá, pues lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, no debes tirar por ese camino. O sea, lo que es imposible es que el tarot le diga a una chica joven que no está estudiando nada para sus exámenes de la universidad, por ponerte un ejemplo, que a pesar de su actitud, pues que va a aprobar con la máxima nota. ¿Tú te imaginas eso? Sería un poquito absurdo. No hay recompensa. Claro, claro, ahí está. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con las personas que acuden a preguntarnos temas o cuestiones sentimentales, porque pueden estar siendo víctimas de infidelidades o de un falso amor o una relación que llega a su fin, pero con todo hay gente que se niega a ver la realidad y desean que el tarot les diga que ese problema pues no es más que una imaginación suya. Y esto no lo dice el tarot. Tenemos que decirles la verdad. O sea, que la gente que se acerca al tarot tiene que venir con la idea de que las respuestas van a ser muy claras, muy contundentes, siempre, y esto lo vuelvo a recalcar, que el tarotista sea honesto y serio, porque hay de todo en la viña del Señor. Ya me entiendes. Sí, ¿y cómo podemos distinguir un tarotista serio de un charlatán? Bueno, pues mira, yo una de las cosas que siempre digo es que hay mucha gente que piensa, sobre todo cuando hay personas que vienen rebotadas porque dicen, mira, es que he ido a una persona que no me ha aclarado nada, tal. Hay que tener cuidado con los que aseguran que te dicen todo. Tiempo, el momento, te dicen que tú no les tienes que preguntar nada porque te lo van a adivinar en cualquier tipo de cosa, porque claro, ¿qué ocurre? Que se basan en la supuesta evidencia y no todo el mundo tiene evidencia, es muy difícil tener una evidencia. Hay muy poquitas personas tocadas con ese don, por así decirlo. Y entonces lo que sucede es que como hay mucho intrusismo, hay mucha gente carota que se pone pues vidente y tarotista, porque parece que son dos palabras que van asociadas. Sí. Tarotista y vidente, vidente y tarotista. Y no es así. Un buen tarotista no tiene por qué ser vidente. Sí hace falta ciertamente un poco de intuición, una intuición un poquito especial, pero no hace falta una evidencia que además la mayoría de la gente que dice que lo es no la tiene. Entonces, cuidado con eso, el tema de la evidencia y el tarot, cuidado con esas consultas con muchas parafernalias que aparecen, pues lo que digo yo, disfrazadas con el turbante en la cabeza, la cruz de Caravaca y 25... escena y a la hora de la verdad, nada. Nada de nada, toda esa parafernalia es más seguro ir a una persona que a lo mejor le ves en una consulta sencilla, con 4 cosas, pero con una honradez y una honestidad tremendas y que te va a decir realmente los mensajes del tarot, que no esperar ver ahí a alguien disfrazado, que digo yo, y que luego a la larga te dice lo que quieres oír y normalmente eso que quieres oír es todo mentira, no es lo que está diciendo el tarot. Primero, porque a lo mejor no lo saben interpretar y segundo, porque si lo saben interpretar no se lo quieren decir al consultante porque solo le quieren decir lo que quiere oír para que vuelva otra vez a pagar, ¿me entiendes? O sea, hay que aclarar esto, hay que aclararlo y a mí me gusta mucho tener la oportunidad de poder, separar el trigo de la paja, para que me entiendas. Sí. Bueno, Maite, me imagino que después de echar las cartas harás algún tipo de limpieza, ¿no? Para las energías que hayas podido captar a la hora de hacer la tirada. Sí, esto es muy necesario. Es el trabajo con otras personas y más a estos niveles tan personales, pues hace que se produzca un intercambio energético y todo en el universo ya sabemos que está conectado a ese nivel y nosotros no somos una excepción. Nuestro campo energético, nuestra aura, pues nos protege, nos permite la comunicación, pero por ahí también nos entran energías del ambiente y de los otros y de esas personas que nos acuden a la consulta. Entonces, pues esa limpieza energética nos libera de esa suciedad, entre comillas,
ya sea provocada o bien por nosotros mismos o por las personas y por el entorno que nos rodea. En mi caso, yo me imagino que hay muchas personas que también lo hacen, que se dediquen a este tipo de mancias. Yo siempre acostumbro a ventilar bien mi consulta antes de recibir a la siguiente persona, y además lo que hago siempre es quemar un poco de palo santo, porque libera perfectamente cualquier energía densa que se haya podido quedar estancada, pues tanto en los rincones de la estancia como donde sea. Yo después me lavo bien las manos con agua fría, sobre todo incido en las muñecas, y para librarme de la energía negativa que haya podido acumular. Hay muchas veces que la gente viene muy cargada de negatividad y entonces nosotros la captamos, los tarotistas la captamos directamente. Es lo mismo que pasa con los médicos y con las enfermeras cuando tratan con los pacientes. Hay muchos métodos y cada uno prefiere el suyo, pero el tema de la limpieza energética es vital. Además, también es muy importante que cada cierto tiempo hagamos una limpieza de la baraja o de los diferentes mazos que utilizamos, porque las cartas, sobre todo, son las que más se impregnan de esas energías negativas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los arcanos, ¿no? Los arcanos que representan el poder espiritual son la papisa y el papa, ¿no? ¿Qué significado tienen estas cartas, Maite? Sí, pues mira, no andas equivocada, Anabel, porque los arcanos que representan ese poder espiritual efectivamente son la papisa y el papa. La papisa, a la que también llaman suma sacerdotisa, dependiendo de la baraja, es la primera representación del principio femenino y simboliza como cierto dominio sobre el mundo espiritual. Representa al ánima y simboliza la posibilidad de embarazos, la figura de la madre, muestra pues a una persona que tiene conocimientos, que guarda mucho y que a veces no dice todo lo que sabe, lo conserva, es como muy sensata. La papisa representa la intuición, el servicio, la espiritualidad, el mundo onírico, que también es muy importante, la sabiduría, y además encarna las cualidades de Isis, de Istar y Astarte, de las tres diosas, todas ellas que reinaron sobre los rituales de los misterios de la mujer. Fíjate que hasta en su aspecto espiritualizado aparece como la Virgen María y como Sofía, la sabiduría divina, porque lleva el número 2, que es un número sagrado para todas las divinidades femeninas. La papisa está ligada a la luna, a la feminidad y a la inspiración. Es una consejera muy sabia y muy sensata. En cuanto al papa, que también le llaman hierofante o sumo sacerdote, dependiendo del mazo, pues simboliza al maestro, que tiene conexión directa con Dios. Es como un guía espiritual y de ahí que su poder emane del conocimiento de cuestiones divinas y del manejo y preservación de las tradiciones. Digamos que el Papa es el que posee los conocimientos de índole más secreta y puede representar la resistencia al cambio y bueno, pues también parece que nos orienta a que no le demos tanta importancia al mundo material. En cuestiones terrenales, en cuestiones más cercanas, su aparición en una tirada pues normalmente nos habla, por supuesto hay que tener en cuenta pues el consultante, la pregunta, todo esto, pero nos suele hablar de un maestro o un guía que nos puede orientar sobre las tradiciones y representa pues a una persona que tiene conocimientos en cualquier área y que además, esto sí, ha estudiado mucho y ha aprendido mucho acerca de numerosos aspectos de la vida. Él es un intermediario y representa pues benevolencia, bondad, pues mucha seguridad. Básicamente esa es la significación del Papa. Después están los arcanos que representan las 4 virtudes del alma, ¿no? Sí, exactamente. En las cartas del tarot las virtudes corresponden a los 4 palos de los triunfos menores y a 4 cartas especiales de los triunfos mayores. Mira, la primera puede ser la fortaleza. Una de ellas es la fortaleza, que corresponde, es la virtud de la fortaleza, y está enlazada con el palo de oros o pentáculos y con la carta llamada fuerza. Hay tarots, hay mazos en los que también la fuerza se llama fortaleza. Entonces, esta carta muestra una figura femenina que sostiene la boca de un león al cual está controlando, así con mucha fuerza para que no se le desboque.
La fortaleza es el elemento tierra y el mundo físico, es el más inferior de los elementos y el más denso, el más fuerte, y además requiere mucha fuerza en nosotros para conquistar pues esa animalidad salvaje del cuerpo. Luego está la templanza, que corresponde al palo de copas, la carta del tarot también se llama templanza, y que representa una figura angélica con un pie en una corriente de agua y el otro en tierra firme, y el ángel va vertiendo agua de una copa a otra midiendo una cantidad adecuada. Y aquí la templanza pues simboliza el elemento agua y el mundo emocional. Y bueno, pues la figura de la carta del tarot se encuentra en parte dentro de la corriente de agua y sacando una medida de agua. Igual que nosotros necesitamos templanza para moderar los altibajos emocionales cuando estamos desbordados. Luego está la prudencia, que corresponde al palo de bastos y que se enlaza también con la carta del ermitaño, aunque también podría corresponderse con la papisa, ¿eh? Aquí yo tengo mis dudas, porque la papisa también es muy prudente, ¿eh? Entonces, como estamos hablando de la virtud de la prudencia, aquí la papisa también entraría, papisa y ermitaño. Pero en el caso del ermitaño, que es al que más apuntan, pues muestra una figura pues encapuchada, apoyada en una estaca, bueno, él va encontrando su camino en la oscuridad, igual que nosotros necesitamos la luz de la prudencia, ¿no? Y por eso puede ver a través de la oscuridad en el mundo. Y por último ya está, bueno, la prudencia es el elemento fuego y el mundo mental. Y el ermitaño sostiene en lo alto su lámpara, que representa el fuego de la mente. Y por último la justicia, que corresponde al palo de las espadas y a la carta llamada justicia también, que representa a una mujer sentada con los ojos vendados y que sostiene una espada y una balanza. La justicia, la que no ve y no es vista, como se dice normalmente, está siempre asignada al norte y es una virtud pedestal, porque está asignada también a los pies. Este es un simbolismo que quiero mencionar, que es algo recóndito, aunque suene un poco raro, porque tiene conexiones masónicas. Esto sí que lo quería comentar. Conexiones masónicas por... Sí, pues tiene conexiones masónicas, pues porque se ha averiguado, se ha descubierto, se especula con la posibilidad de que esta virtud pedestal, o sea, la justicia está muy enlazada con las raíces de ciertas sectas masónicas, de ciertos clanes masónicos. Esto es lo que yo he podido averiguar hasta ahora. Interesante. Pero ¿Sí? aparte hay muchísimos arcanos más. Está el loco, el mundo. Háblanos un poquito sobre ellos. Claro, claro. Bueno, pues mira, el primero, que lleva siempre el número 0, no voy a ir a enumerarlos todos porque si no se nos haría muy largo, pero el loco, por ejemplo, que es el 0, es el primero, hay mazos que lo ponen al final, fíjate, pero normalmente siempre está al principio y es realmente el más iniciático, el que comienza el camino. Se habla muchas veces del viaje del loco y a eso aludía yo en uno de mis últimos artículos en mi página, en mi web. Todos somos el loco, con su inexperiencia, con su ingenuidad, iniciando un camino que solo culminaremos cuando tengamos el mundo en nuestras manos, que el mundo es el arcano 21 y que de manera ficticia nos viene a decir que hemos llegado al final del camino, aunque eso solo es una ilusión, porque la vida ya sabemos a estas alturas que son todo ciclos y que el camino vuelve a empezar en cualquier momento. Luego está también, tenemos mira, los 10 primeros arcanos mayores es muy curioso porque muestran todas figuras humanas como imagen central. Pues está el ermitaño que mencionaba antes, la emperatriz, el emperador, el loco, la fuerza o la justicia, aunque esta depende del tarot que usemos, porque el Marsella y el Rider-Waite difieren en la numeración de estos arcanos. Además sabemos que la numerología es muy importante en el tarot. Pero estas figuras humanas de los 10 primeros arcanos mayores siempre hacen alusión a las características propias de ese personaje, el personaje que tienen ahí en primera plana, ¿eh? Y entonces, al ver el naipe, tenemos que descubrir lo que nos quiere decir en un momento concreto. Hay otros arcanos, por ejemplo, que nos hablan de velocidad en el tiempo. Por ejemplo, el mago, el carro, el loco son arcanos muy rápidos y llevan un poco implícita esa velocidad, tanto en su forma de actuar, también son ingenuos. El mago, el carro también suele ser ingenuo, aunque no lo parezca. La figura del príncipe ahí manejando el carro también en cierto modo es alocado, es conquistador, es triunfador, pero tiene un cierto pozo de ingenuidad a veces.
de alocamiento, y luego ya tenemos otros arcanos más conocidos quizá por el gran público, como la muerte, el diablo, la torre. Parece que son arcanos muy conocidos que siempre quieren dar a entender grandes desastres. No siempre es así, no siempre es así, porque la lectura del tarot es mucho más compleja que todo eso. Y aunque yo no soy de las que leo las cartas invertidas, pero no todos los arcanos, o sea, ningún arcano tiene todo bueno ni todo malo. O sea, ver una carta del diablo o de la torre o de la muerte no quiere implicar, por ejemplo, la muerte es un arcano, normalmente es el arcano sin nombre, el número 13, y no siempre implica algo negativo ni funesto, sino que puede implicar un borrón y cuenta nueva, un cambio de rumbo, un romper con el pasado, arrancar las malas hierbas, como hace la figura del esqueleto de la muerte con la guadaña, que va segando y rompiendo las hierbas, arrancándolas para crear y labrar un nuevo camino. O sea que hay que saber interpretar bien los arcanos para comprender todo su mensaje, que es muy grande. Pues sí, Maite, una preguntita antes de irte. Las cartas ahora que has dicho tú que no lees las cartas invertidas, cuando las cartas salen del revés, ¿que tienen el significado diferente a cuando salen de forma normal? Sí, bueno, vamos a ver, mira, todas las cartas tienen un significado positivo y uno negativo, ¿eh? Igual que en esta vida no todo es blanco ni negro, pues con esto ocurre lo mismo, existe el yin y el yang, y eso se ha extrapolado también al tarot, es decir, cuando fue creado también se le transmitió esa idea de que no todo puede ser positivo ni negativo, que todo tiene su oscuridad, tiene su lado, su luminosidad y su lado oscuro, igual que todos los seres tenemos nuestro lado oscuro. Pues al tarot le ocurre lo mismo. Lo que pasa es que hay tarotistas que para aprenderlo de manera más fácil leen las cartas invertidas. Es mucho más fácil. Es decir, bueno, yo me aprendo los 78 arcanos, me aprendo el significado del derecho, y si me sale al revés es lo contrario. Me aprendo. Pero claro, cuando tú los echas todos al... Sí, no, al revés, no sé, yo lo veo un poco... ¿Cómo, persona? Que eso de pensar de que la carta si sale al revés automáticamente es lo contrario a lo que sale cuando está al derecho, yo lo veo un poco, no sé, extraño la manera de Es interpretarla. extraño. Coincido totalmente contigo. Para mí es totalmente extraño, es anormal, porque el tarot no fue creado así, y de hecho los grandes tarotistas en la antigüedad nunca leían las cartas invertidas. O sea, es una moda nueva de hace poco tiempo, que a los tarotistas les ayuda a no tener que memorizar tanto, a no tener, porque por ejemplo, el carro, pongamos el ejemplo del carro. El carro en sí, vamos a darle las 4 pinceladas básicas. Una carta de triunfo, una carta de éxito, una carta de ir adelante. Vale, me apareces invertida. Entiendo que no vas a tener triunfo, que vas a fracasar, que vas a recibir malas noticias. Punto. Fíjate qué fácil es interpretarlo. Pero anda que no tiene interpretaciones el carro, ¿sabes? Pero para los tarotistas actuales hay muchos que... Mira, hay gente que aprende el tarot en un fin de semana. ¿Tú crees que eso es normal? Como que Eso se sí, aprende las tablas de multiplicar igual, ¿no? igual, eso es imposible. Hay gente que coge un cursillo de un fin de semana y dice, ya soy tarotista, ya sé echar las cartas. Claro, imagínate las lecturas que puede hacer esa persona y los errores que puede cometer a la hora de contestar a los consultantes que acuden en busca de respuestas. O sea, tú imagínate, pues hay ahora existe la tendencia de que, bueno, tú lees las derechas e invertidas. Yo he tenido discusiones con personas que un poco me decían, pero ¿por qué tienes que leerlas siempre derechas? ¿Por qué no las lees invertidas? Es que tú lo haces, todo el mundo las leemos invertidas, y yo siempre he dicho, yo aprendí a leerlas al derecho todas, y entiendo que todas tienen su significado bueno y malo, y para eso tengo yo mi intuición y mi percepción para ver, asociar, pero claro, eso requiere muchísimo más trabajo y la gente no quiere trabajar. Hay muchos tarotistas de fin de semana, que es lo que te quería decir antes. Es que las O sea, cartas son combinaciones, ¿no? No se leen las cartas sueltas, ¿no, Maite? No sé, yo no entiendo. exacto. Es que las cartas son combinaciones también. Entonces, tú puedes ver dos cartas juntas y dependiendo de lo que son, saber qué mensaje te está diciendo. Por ejemplo, un loco y un mago es una
Bueno, una mejoría, es un inicio, un camino, son los dos primeros arcanos, pero en plan predictivo pues puede ser, vale, tiendes un poquito a iniciar cosas, pero un loco y un diablo es que, por ejemplo, la idea de comenzar algo, un trabajo, alguien que te esté preguntando por un proyecto, dices, uy, vas por un camino muy malo, o sea, depende de cómo son las combinaciones, y luego, claro, si ya metes a los arcanos menores, puedes combinar, por ejemplo, una templanza con un 4 de bastos, o sea, hay, hace falta un ejercicio de memorización y eso la mayoría de los tarotistas no lo hacen, no memorizan las cartas, o sea, simplemente por lo que te decía antes, porque hay mucho intrusismo, entonces, bueno, pues la gente enseguida se autodenomina tarotista, se dedica a jugar con los sentimientos de la gente y nos hacen mucho daño a los que realmente nos dedicamos a esta profesión con seriedad y con honestidad, ¿sabes? Pues sí, Maite. Un placer el haberte tenido aquí esta noche y decirte que espero que vuelvas prontito al programa. Pues muchísimas gracias, Anabel. Para mí también ha sido un placer y cuando tú quieras ya sabes que estaré encantada de estar otra vez contigo en tu programa. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.